Sean todos muy bienvenidos a esta primera edición de Vida al Aire Libre que denominamos Otoño 2021. Ha sido un largo y hermoso camino, como se los comentaba a nuestros expositores del día de hoy, y ha sido muy bonito poder llegar hasta este momento. Queremos agradecer, queremos iniciar estas transmisiones agradeciendo a todas las personas y a cada una de las personas que tuvieron la paciencia de escucharnos, la paciencia de poder darnos también un feedback y también la posibilidad de recibir de buena manera nuestros mensajes. Queremos también agradecer a cada una de las organizaciones y empresas que nos están apoyando, y en particular damos la más cordial bienvenida a The North Face y también damos la más cordial bienvenida a Patagonia. Del mismo modo, Vida al Aire Libre, como ustedes lo pudieron ver en un principio cuando estábamos lanzando esta transmisión, cuenta con el patrocinio de la Subsecretaría de Turismo, entidad dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Gobierno de Chile. Muchas gracias y muy bienvenidos. Nuestros socios estratégicos son el Instituto Jane Goodall, Entre Lengas y el Seminario de Medicina de Montaña. Nuestros media partners son Outside y Full Outdoor. Vida al Aire Libre tiene como propósito contribuir al desarrollo, la democratización y la práctica responsable de la vida al aire libre en nuestro país. Como ustedes lo pudieron ver en redes sociales, hoy día vamos a tener la oportunidad de compartir, en realidad, con tres personas que son geniales. Yo he tenido la posibilidad de conversar mucho con ellos y cuando estábamos haciendo el resumen de lo que era su currículum, quedamos cortos, pero los quiero dejar con ellos más ratito, no los quiero hacer perder tiempo porque los tenemos que disfrutar a concho hoy día. Ellos han participado en muchas expediciones y además conforman en forma casi completa, creo que falta uno, el equipo fundador del Seminario de Medicina de Montaña, que desde el año 2001 ha contribuido, digo, en forma concreta al desarrollo, promoción y la cultura de montaña en nuestro país. Quiero presentar en primera instancia y dar la bienvenida a Sebastián Irarrázaval, médico traumatólogo de la Universidad Católica de Chile, especialista en medicina de montaña y altura, montañista. Destacamos que participó en la primera expedición chilena al Paine Grande, ha hecho cumbre en el Aconcagua, 6.962 metros sobre el nivel del mar, Lhotse, 8.516 metros sobre el nivel del mar, y el monte Everest, 8.849 metros sobre el nivel del mar. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, qué bueno verlo a todos a la distancia. Ernesto Olivares, montañista, además ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, instructor y guía de alta montaña. Destacamos algunas de sus expediciones. Primera travesía en la Antártica, proyecto Seven Summits, cumbres sin oxígeno complementario, Lhotse, 8.516 metros sobre el nivel del mar, Makalu, 8.481 metros sobre el nivel del mar, y Nanga Parbat, 8.126 metros sobre el nivel del mar. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por la invitación y feliz de compartir, además de poder ver a Sebastián y a Nico, que la verdad es que en esta pandemia se agradece al menos esta comunicación. Y a ti también, Eduardo, por supuesto. Y finalmente completa este panel Nicolás Tum, traumatólogo del Centro de Mano de Clínica de la Universidad de los Andes. Cuenta con certificación Advanced Wilderness Life Support, es director médico en Mountain Bike Enduro y Andes Pacífico, dos tremendos eventos del Mountain Bike Enduro en nuestro país y tiene una connotación internacional altísima. Y además vamos a tener el privilegio de poder ver y escuchar su presentación, que les quiero hacer un poquito de historia. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de compartir junto a Nicolás una presentación que se denominó COVID y deportes de montaña. Sin lugar a dudas no deja de ser un tema muy actual, y también con él podremos ver cómo poder exponernos de forma segura a la naturaleza, a ver si encontramos algunos mitos y se resuelven algunas preguntas. Bienvenido, Nicolás Tum. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá, como decía Ernesto, poder vernos, conversar, aunque sea de esta manera a la distancia, con viejos amigos y un poco poder compartir esta conversación con todo el resto de los auditores. Así que en lo que podamos aportar a seguir practicando el deporte de manera segura por estos días, feliz. Así que muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes tres. Y bueno, y antes de partir, que vamos a ver la presentación de Nicolás, porque les quiero presentar un poco lo que va a ser esta programación del día de hoy. Son 3 jornadas el día de hoy. Mañana también vamos a estar con otra programación y el día jueves también. Les quería mencionar que ellos tres son parte, entiendo que son el 75% de lo que es el seminario, el equipo fundador del Seminario de Medicina de Montaña. Creo que eso tenemos que hablarlo un poquito después de escuchar la presentación de Nicolás, para que todos aquí los presentes, que ya estamos sumando casi 100 personas que se están conectando, agradecemos a todos los inscritos a esta primera jornada de vida al aire libre. Así que, Nico, te dejamos a ti. Y nos ponemos cómodos para poder ver tu presentación, y ahí vamos a seguir desarrollando esta transmisión del día de hoy. Adelante, por favor. Ahí estamos. Muchas gracias, Eduardo. Confírmame que está la presentación ok y que se escucha bien. Yo escucho perfecto. Vamos a ver cómo está saliendo por YouTube. Hay siempre un pequeño delay, así que dame un segundito para que estemos ahí todos tranquilos de que me dicen que está todo ok. Así que tú, dale nomás. Adelante, Nicolás Tum. Muchas gracias. Bueno, Eduardo ya me presentó. La nueva enfermedad y cómo ha afectado la práctica de los deportes de montaña, y un poquitito ver cuál es la interacción de esto y cómo poder seguir acercándonos a la montaña de manera segura. Entonces, un poco lo que partió en los inicios del 2020, acá en Chile, en el marzo del 2020, fue un poquitito lo mismo que pasó con la expedición de Shackleton, un viaje a lo desconocido. Sabíamos que se venía un desafío grande por la información que estábamos recibiendo de lo que estaba pasando en Asia, posteriormente en Europa y Norteamérica. Y acá en Chile sabíamos que se venía esto, al principio especulábamos, algunos decían no, no es una enfermedad grave, otros decían sí, sí es una enfermedad grave, algunos decían tenemos que cuidarnos, otros decían que no. Y un poco en la medida que se venía esta ola encima, fuimos aprendiendo en la medida, con muchas medidas de precaución, algunos las creían, otros no las creían. Finalmente llegó esta tremenda ola durante el invierno pasado, lamentablemente, en la cual fallecieron muchas personas, muchas otras enfermaron, y un poco cómo salir jugando de este viaje a lo desconocido, buscando acá que el auditorio, probablemente la mayoría son aventureros, y uno de los máximos referentes de la aventura fue el liderazgo que tuvo Shackleton, y un poco mostrar cómo fue el trabajo en equipo finalmente, en el cual cada uno de los eslabones es importante, y es el que nos permite salir airosos de este desafío, en el cual esa vez no lograron llegar a la meta, pero salieron todos vivos. Y probablemente un poco lo más importante que nos está enseñando esta pandemia es la importancia del cuidado que tengo que tener de mi compañero para que todo esto y todos salgamos airosos finalmente. Y un poco lo que voy a tratar de compartirles con esta presentación es mostrar cómo el cuidado del compañero, del prójimo, del que está al lado mío, finalmente, más que cómo beneficiarme yo de esto, sino que cómo cuidarnos como comunidad, como grupo, es lo que nos va a permitir salir airoso y salir finalmente con nuevos aprendizajes y nuevas habilidades de todo este periodo que no esperábamos, pero que finalmente estamos viviendo y que nos está enseñando muchas cosas finalmente. Bueno, quiero aclarar algo. Aquí yo voy a hablar de temas que un poco escapan de mi hábito de desarrollo profesional habitual. Como me presentaba Eduardo, yo soy un médico traumatólogo. Mi área de trabajo en el día a día es la cirugía de mano y muñeca. Obviamente, como afición, por hobby, por lo que más me gusta, he ido desarrollándome hacia el área de la medicina en lugares remotos, inicialmente vinculado al montañismo, con la motivación de Ernesto y con Seba, participé del Seminario de Medicina Montaña, luego derivé a algunos eventos, al esquí, finalmente por práctica y por situación de vida actual, uno de los deportes que estoy practicando prácticamente de manera diaria es el mountain bike, y dentro de ello me fui vinculando esta afición
del deporte con mi profesión en la cobertura de los eventos de mountain bike enduro, en los cuales participo como médico en pista, y un poco ese es mi principal vínculo de la medicina con la práctica de deportes outdoors por estos días. Entonces, quiero aclarar que yo no soy infectólogo, por lo tanto no soy experto en enfermedades infecciosas transmisibles. Quiero aclarar que no soy salubrista, no soy experto en medidas de prevención comunitarias de enfermedades. Básicamente es lo que hemos ido aprendiendo todos como médicos durante esta pandemia, y un poco lo que les comentaba anteriormente. Hemos ido desplegando nuevas habilidades y probablemente en este momento todos los médicos y todo el personal del área de salud, independiente de nuestra especialidad, un poco hemos pasado a ser promotores de la salud en nuestras comunidades, en la sociedad, y un poco buscando diseminar las medidas de prevención de la pandemia, y en algunos casos hemos tenido que apoyar también el tratamiento de pacientes con esta enfermedad, y un poco estamos desarrollando estas nuevas habilidades. Entonces, claramente mi perspectiva de lo que voy a presentar el día de hoy no es del ultra especialista en estos temas, sino que es desde el médico general que se desarrollaba en otras áreas, pero que un poquitito estoy pasando a ser el comunicador dentro del mundillo de los que practicamos y que amamos los deportes de montaña. Entonces, ¿qué hemos aprendido ya a lo largo de este año? Como les comentaba, en marzo del año pasado, esta era una ola que se nos venía, que todos especulábamos, decíamos, chuta, nos va a pegar fuerte, nos va a pegar despacio, ¿qué se nos viene encima? Y probablemente fuimos extremadamente cautos, y probablemente las medidas que se fueron tomando desde el punto de vista de salud pública, en un principio tal vez fueron muy estrictas, ya sea de cómo las asumimos nosotros o de cómo fueron planteadas, y básicamente porque no sabíamos lo que se venía, no sabíamos si los hospitales se iban a saturar o no sabíamos cuál iba a ser la mortalidad, y cosas que sí hemos aprendido, que también había mucha gente que estaba escéptica, decía, no, esto es un invento, la enfermedad no es real. Sí, sí es una enfermedad, sí es una amenaza real. Lamentablemente hay muchos pacientes graves, lamentablemente muchos conocidos o familiares de muchos de los que estamos acá han sido afectados por esta enfermedad, y lamentablemente muchos de ellos han fallecido también. A esta altura ya sabemos cómo se contagia. Básicamente la mayor cantidad de los focos de contagio ocurren en el contacto directo persona a persona, en espacios reducidos, más bien en eventos sociales, más bien en juntas familiares, o en ámbitos de trabajo en espacios reducidos. Y eso, la verdad, ya a esta altura, no quiero latearlos con esto, ya todos sabemos perfectamente dónde han ocurrido los focos de contagio. Y por lo mismo, prácticamente todos sabemos cómo prevenirlo. Sabemos que básicamente el uso de la mascarilla es fundamental, el evitar las juntas sociales, el lavado de manos, etc. Aquí yo, la verdad, probablemente todos manejan, incluso mucho mejor que yo, cuáles son las medidas. El punto es que todos sabemos cómo se contagia, todos sabemos cómo prevenirlo. El problema es que, obviamente, con el tiempo que ha ido pasando, un poco tendemos a ir relajando estas medidas de prevención, y lamentablemente es lo que ha llevado tal vez a esta segunda ola. Obviamente es un factor mucho más multifactorial, con mucho más factores sociales asociados. No quiero simplificarlo, no basta solamente con medidas de relajo, pero sí nosotros podemos contribuir tratando de seguir siendo estrictos con las medidas que todos conocemos. Lo otro que hemos aprendido es que la posibilidad de contagio al aire libre, la verdad, es muy, muy, muy baja. Prácticamente no existen reportes. Estuve haciendo una búsqueda exhaustiva con respecto a si existe evidencia o porcentaje de cuál es la diseminación de la enfermedad o focos de contagio asociados a la práctica de deporte al aire libre. No existe ningún reporte así categórico ni que sea metodológicamente muy riguroso en evaluar esto. Existen reportes aislados de algunos focos de contagio en gente con prácticas de montañismo, pero finalmente cuando se ha indagado el caso a caso, los contagios ocurrieron muchas veces en el compartir final, o en el dormir bajo una misma carpa, o en el haber compartido en una cabaña durante la práctica del deporte, más que en la ejecución del deporte mismo. Algunos focos han ocurrido durante el momento del viaje en los aviones. Ahora, en cuanto a datos duros, se estima que menos del 10% de los contagios en general, no necesariamente asociados a deporte, han ocurrido al aire libre, y se estima que si se lograran filtrar bien los datos, es incluso menos que eso. Había un trabajo en China que vio más de 7.800 casos de contagio, y menos del 0.1% podían ser atribuidos a la práctica de algún deporte al aire libre. Así que, la verdad, en general, la práctica al aire libre es muy, muy bajo el foco de contagio, y vamos a ver un poquitito por qué.
Y otro dato súper importante es que el deporte disminuye la mortalidad por COVID-19. Eso es un dato que ha ido saliendo más a la luz durante fines del año pasado y durante el principio de este año, pero se ha visto que la gente que tiene una práctica habitual de deporte en los meses previos a contagiarse de COVID, tiene una mortalidad mucho menor que la gente que es sedentaria. Así que de ahí es un dato súper relevante y por qué probablemente han cambiado un poco las políticas durante este año y por qué está el potente incentivo de que la gente practique deporte y dentro de ello al aire libre, que es uno de los lugares más seguros porque la posibilidad de contagio es baja. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nos está planteando esta pandemia finalmente en los que amamos el deporte? Es cómo mantener la práctica de nuestro deporte, obviamente sin aumentar los riesgos de diseminación de la enfermedad, sin enfermarnos nosotros y sin saturar el sistema de salud. Como lo estaba comentando recientemente, son conocidos los beneficios en salud mental de la práctica de los deportes al aire libre y también específicamente ahora en pandemia estamos viendo los beneficios físicos con respecto a la disminución de la mortalidad asociado a la práctica de deportes al aire libre. Ahora, estos beneficios en salud mental, también existe demostración que se puede lograr beneficios similares, no necesariamente practicándolo al aire libre, sino que a veces podemos practicar indoor, con rutinas de ejercicio, los que hacen ciclismo practicando rodillos, los que les gusta trotar con trotadora, y finalmente ese beneficio del ejercicio, tanto del punto de vista de salud física como salud mental, se puede lograr igual con rutinas indoor, para tenerlo claro cuando los confinamientos son más estrictos. Afortunadamente este año acá en Chile tenemos la banda horaria que nos permite practicar deporte a los que podemos hacerlo temprano. Ahora, el que no lo puede hacer temprano por diversos motivos puede practicar alguna rutina indoor más tarde y finalmente logramos los mismos beneficios. Y obviamente este también es un llamado, como lo comentábamos anteriormente, a aprender nuevas destrezas, a tal vez ocupar este tiempo de confinamiento en ejercitarnos de otra manera, en aplicar otras disciplinas de deporte que algunos habitualmente no aplicamos, aprovechar hacer rutinas de entrenamiento funcional, los que no somos buenos para eso, a los que nos carga hacer abdominales, acá hay una oportunidad maravillosa para hacerlo. Entonces, también hay que verlo como una oportunidad, tal vez no quedarnos lamentando por lo que no podemos hacer y ver cómo este desafío que nos está planteando la pandemia nos permite sacar ventajas tanto en lo mental como en lo físico. Y obviamente el otro gran desafío, y probablemente es uno de los más importantes, y es como partimos esta conversación, es mantener la solidaridad y la empatía con toda la comunidad, entendiendo que el cuidado va primero por el otro y después por mí. Y aquí un poco mostrando ya datos duros y viendo cómo vamos a seguir desarrollando la conversación. Este es un trabajo que acaba de salir publicado ahora en marzo, es de un grupo de Madrid, en que muestra con datos duros cómo los que eran activos, es decir, que practicaban deporte 30 minutos, al menos 5 veces a la semana, tienen una menor mortalidad comparado con aquellos que no practicaban deporte. Y se ve que la mortalidad global en los que eran sedentarios es alrededor de un 18%, perdón, un 13%, y los que eran activos es aproximadamente un 1, algo por ciento. Entonces se ve una disminución en la mortalidad de hasta 8 veces en los activos versus los sedentarios. Así que aquí hay una estrategia potente para disminuir la mortalidad por coronavirus simplemente por hacer actividad física. Y afortunadamente, en Chile, aquí yo creo que hubo una movida muy importante del Ministerio del Deporte, del Ministerio de Salud, en crear esta banda horaria que partió a mediados de enero, que ha ido sufriendo ciertas modificaciones y probablemente era incluso lo que estábamos conversando hace unos minutos atrás con Ernesto y con Seba, que esto hace una diferencia radical con las cuarentenas que vivimos el año pasado. El tener la posibilidad de todas las mañanas, de entre 6 y 9 de la mañana, poder hacer deporte es una diferencia pero radical para los que amamos el deporte al aire libre. Entendiendo que no es las características habituales con las cuales nosotros practicamos deporte. Acá se nos restringe un cierto horario, obviamente tenemos que movernos desde nuestras casas en medios no motorizados, pero versus estar trotando en una caminadora o versus estar haciendo rodillo y salir al aire libre es otro mundo. Entonces es importante, acá quiero recordarles a todos
El Ministerio del Deporte en su cuenta de Instagram y Twitter ha ido recordando constantemente cómo es esto y cuáles son las sugerencias. Lo voy a recordar rápido. Importante acordarnos el horario, y el horario es de 6 a 9, y acordarnos que a las 9 ya tenemos que estar de vuelta en la casa. Entonces, si es que vamos al cerro, ya sea en bicicleta, trotando o lo que sea, calcular el tiempo de desplazamiento que tenemos finalmente a nuestra casa para evitar problemas. Hay que ocupar la mascarilla en los momentos que estemos detenidos, en los momentos, en los lugares de descanso, mientras nos estamos desplazando, mientras estamos haciendo el deporte. Si respetamos las distancias, nos podemos sacar la mascarilla, no hay ningún problema durante ese momento. Evitar las aglomeraciones, si ya vemos que hay mucha gente, tratar de mantener un poquitito de distancia y no estar trotando, caminando unos encima de otros. Aunque esta es la recomendación, cuando se hace el análisis, estoy buscando evidencia respecto a esta recomendación, después la vamos a ver un poquito más adelante. La verdad, no está tan claro cuál es la distancia exacta para evitar contagio. Existen ventajas teóricas respecto a cómo se diseminan las partículas y son cómo vienen las recomendaciones, pero después vamos a ver que en la práctica, la verdad, no hay un exacto de cuál es la distancia necesaria. Pero obviamente la lógica nos dice que si la gente se está aglomerando, mantengamos distancia. No compartir implementos, esto tiene que ver con la posibilidad de que el virus puede quedar en superficies inertes como si es que vamos al cerro, las botellas de agua, los implementos para hacer deporte, los que andamos en bicicleta, las herramientas, nada de eso debiéramos compartir. Obviamente no usar el mobiliario público, los que hacen ejercicio en las plazas. Y también recordar que esta en el fondo es una instancia más bien de deporte individual para que nos podamos mover. La idea es... Ahora, en esto hago mea culpa, la mayoría muchas veces nos ponemos de acuerdo para juntarnos con el cerro con más de algún amigo, pero recordar que el deporte es individual y debemos mantener la distancia mientras estemos practicando el deporte. En base a lo mismo, estas son las láminas que discutimos en el seminario de medicina de montaña el año pasado, la hicimos en conjunto con la gente de Mountain Bike, que es la principal comunidad probablemente de mountain bike acá en Santiago y en Chile. Junto con ello hicimos estas láminas, un poco de recomendaciones en el minuto que estaban liberando las cuarentenas el año pasado, por allá por agosto, y básicamente van a reforzar lo que estábamos conversando antes. Acá hay cosas generales, el que esté con síntomas, el que tenga fiebre, que tenga tos, obviamente, quien si piensa que está incubando cualquier enfermedad respiratoria, él debiera excluirse de salir al aire libre, y obviamente consultar y descartar que no esté con coronavirus. Obviamente evitar los horarios en que haya mucha congestión. Ahora eso se ve un poco topado ahora que estamos en la franja horaria, porque vamos todos de 6 a 9, pero una vez que salga la cuarentena y podamos tener libertad de horario, tratar de diseminar y que no se agolpe la gente todo en un mismo horario. Respetar los parques que están cerrados. Hay algunos parques, por ejemplo, como el Parque Metropolitano, que está abriendo sus puertas, los parques de Outlife están abriendo sus puertas, pero son de 6 a 9 de la mañana, que es mientras dura la banda horaria. Hay gente que lamentablemente está ingresando en otros horarios, en eso tenemos que ser respetuosos con la gente que está abriendo los parques, porque por un tema personal y otras cosas hay que respetar el personal que trabaja ahí también y que tienen derecho a su descanso y como todo el resto. Y lo mismo, esto como digo está enfocado en el mountain bike, pero se aplica a los otros deportes, son deportes en esencia individual, y así debiéramos mantenerlo durante esta fase. Una vez que vamos al cerro, mientras en la banda horaria está claro que no se puede hacer en auto, en la banda horaria que hay actualmente mientras estamos en cuarentena, nos tenemos que mover en bicicleta o caminando desde nuestras casas. Ahora, las comunas que no están en cuarentena, tú puedes ir en auto, pero recordar que ese es un foco de contagio de Puerto Outdoors. Cuando pasamos a buscar algún otro amigo, algún otro familiar que no vive con nosotros y nos vamos en auto durante 15, 20 minutos, media hora en un espacio confinado, ahí sí puede ocurrir un foco de contagio. Entonces nos movemos en auto solamente con los que vivimos bajo el mismo techo. Recordar que tenemos que usar la mascarilla, mantener la distancia cuando estemos en momentos estáticos. Y aquí era una recomendación el año pasado, si los estacionamientos están llenos, significa que el cerro también está lleno y es mejor volver más tarde y buscar un poco evitar las aglomeraciones. La recomendación, y esto se basa en cómo se comportan las partículas, si las velocidades son bajas, en general menos de 14 km por hora, y eso se aplica cuando la gente va subiendo, uno debiera mantener una distancia lineal de 10 metros. Cuando vamos bajando en bicicleta, que la velocidad en general en promedio va sobre los 15, 20 km por hora, debiéramos mantener una distancia lineal de 20 metros.
Eso tiene que ver con que el que va más adelante va respirando, puede dejar sus partículas ahí, y en el tiempo que pasamos nosotros podemos respirar las partículas de quien pasó adelante nuestro, y la distancia lateral debiera ser aproximadamente 2 metros. Ahora, esto es lo que le comentaba previamente, estuve buscando algunos papers y hablan de esto, es súper teórico de cómo se comportan partículas, pero desde el punto de vista de la probabilidad de contagio, había un autor que era bien sarcástico, decía, la única manera que ocurra un contagio al aire libre es que básicamente alguien que está contagiado te tosa en la cara justo en el momento que tú estás inhalando. Ahora, la idea no es buscar esa combinación. Conocemos que la posibilidad de contagio al aire libre es muy, muy baja, pero dentro de, ojalá, mantener siempre una distancia de 2 metros con el resto. Ahora, esto, yo estoy yendo prácticamente todos los días al cerro en la mañana y a veces es súper difícil con la cantidad de gente que está yendo en este minuto en la mañana. Pero dentro de lo posible, mantener las distancias respectivas y entender que esta no es la instancia del deporte de exigencia habitual en el cual nosotros íbamos y subíamos a toda la velocidad que quisiéramos y el resto tenía que ir abriéndose paso. Entender que este es un momento de deporte recreativo y más bien por salud, y si hay que esperar el momento adecuado para no agolparse y no pasar encima a otra persona, esperamos el momento adecuado, y nuestros tiempos y nuestras carreras individuales tendrán que esperar. Recordar que este es un momento de deporte más bien por salud que por un tema más bien competitivo. Bueno, mientras estamos en el cerro, lo mismo, te puedes sacar la mascarilla, si vas a llegar a un mirador, al lugar de detención que va a haber gente, ojalá ponernos la mascarilla, así que recordar que dentro de la indumentaria deportiva, nosotros, junto cuando dejamos las cosas listas para el otro día, para salir de madrugada, junto con el camelback, la caramoyola, el cortaviento, siempre tener una mascarilla y eventualmente una botellita con alcohol gel. No compartir alimentos, agua ni nada con el resto, evitar tocar el mobiliario común, y acá probablemente uno de los puntos más importantes es no arriesgar a accidentarte. En este minuto la crisis sanitaria es real, esta ola que estamos viviendo es tremenda, y prácticamente todos los hospitales y clínicas en este minuto están con sus camas críticas llenas. Así que acá ese es un punto súper importante, tal vez no tanto para el que practica trekking, pero sí para el que practica mountain bike. Este no es el momento de buscar habilidades distintas, de practicar saltos o en el fondo el que esté yendo probablemente ya en invierno, no sé si podríamos esquiar, ojalá se pueda también. No es el momento de intentar cosas distintas ni difíciles, este es el momento de deporte recreativo y no arriesgar a accidentarnos. Esa es una premisa por estos días. Siempre lo que hagamos dentro de nuestra zona de confort y nivel de habilidad. Una vez que terminamos la práctica deportiva, nos volvemos a poner la mascarilla. Si es que tenemos la posibilidad de desplazarnos en auto, una vez que se acaba la cuarentena, volvemos al auto rápidamente, no nos quedamos sociabilizando en el estacionamiento, y llegando a la casa, nos lavamos las manos, cambiamos la ropa y desinfectamos las cosas. Así que básicamente esas son recomendaciones generales. Ahora, si uno ya quiere ir un poquitito más al detalle de deportes como el montañismo, que involucran cosas mucho más amplias en el fondo, y probablemente fue parte de lo que pudimos vivir durante el verano, en que pudimos viajar a otros lugares, en que tal vez algunos se desplazaron en avión, otros se desplazaron en bus, hay algunos que por motivos profesionales o deportivos de alto rendimiento han podido seguirlo haciendo. Y la UIAA, que es la Unión de Montañismo Internacional, en su página tiene un apartado de medicina, y dentro de ello están actualizando recomendaciones con respecto a COVID-19. Específicamente ahora acaban de sacar hace poco un paper que está en formato de manuscrito, no todavía como un paper definitivo, pero sí está toda la información y probablemente va a ser publicado prontamente. Se puede descargar en la misma página que estoy ahí poniendo el link. Acá está un poco la presentación, y básicamente describen varias cosas muy generales del COVID-19, como las conversamos anteriormente, cuáles son las restricciones en los principales países en Norteamérica, en Europa o Asia con respecto al viaje, y algunas recomendaciones generales. Y ellos acá hacen un pequeño algoritmo que es el que saqué un pantallazo para compartirlo, y básicamente es decir, si queremos practicar deportes de montaña, importante conocer si al lugar que estamos yendo está prohibido o no. Si al lugar que vamos está prohibido por cuarentena, que sea, definitivamente se acaba la discusión. Y si es que está permitido, ahí tenemos que evaluar cuál es el riesgo de contagio de coronavirus en ese lugar en particular. Ya les voy a mostrar un poquitito la tabla que tiene que ver
con muchas de las variables que se discuten diariamente, con la cantidad de nuevos casos, con la tasa de ocupación hospitalaria, con la tasa de positividad, y un poco con eso se determina si el lugar que vamos a ir es un lugar de alto riesgo, de riesgo moderado o de riesgo bajo, y un poco a eso van a ir qué tipo de práctica de deporte de montaña podemos hacer y qué medidas de mitigación tenemos que aplicar. Eso está súper detallado en ese paper, como le digo, es de acceso gratuito, cualquiera que entre a la página de la UIA lo puede encontrar. También en este mismo paper, finalmente, y esto a los que lamentablemente han sufrido la enfermedad por coronavirus, habla un poco de cuándo poder volver a practicar el deporte nuevamente, y aquí obviamente distingue básicamente tres grupos: el que tuvo síntomas, el que tuvo un cuadro asintomático, aquel que desarrolló una neumonía y aquel que desarrolló una miocarditis, que es la enfermedad del músculo cardíaco producto de coronavirus, que es probablemente la rama más grave, y en este caso hay que hacer estudios adicionales y una evaluación por médicos especialistas para decidir en qué minuto esa persona vuelve al deporte. Y el que tuvo neumonía, en general, después de 4 semanas y obviamente con el seguimiento y los test correspondientes según la indicación médica. Así que está bien interesante también. Esta es una pata que no estaba el año pasado y que lamentablemente sabemos que muchos de los que han tenido cuadros graves o neumonías por coronavirus demoran bastante en recuperar la capacidad de práctica deportiva. También la Sociedad de Medicina en Lugares Remotos, o la Wilderness Medicine Society, dentro de su página web, ahí está el link también, esto es de acceso gratuito, tiene estos COVID-19 updates, que está bien interesante porque la verdad van tratando otros tópicos. Es un poco, por así decirlo, no es tan latera con respecto a la enfermedad por sí sola, sino que ve cómo otros tópicos de medicina en lugares remotos se están comportando en relación a la pandemia. Lo último que está publicado ahora es de marzo, por ejemplo, y vieron esta ola de avalanchas y muertes por avalancha que hubo en Canadá, Estados Unidos y Europa, principalmente en febrero, y dicen que probablemente tenían una relación importante con la menor práctica de técnicas de rescate en avalancha, una menor capacidad física y una menor evaluación del riesgo producto de la desesperación por salir al cerro en invierno. Y así van viendo cómo se comportan un montón de otros tópicos. Está bien interesante, también uno puede leer hacia atrás y hay información bien entretenida con respecto a, como le digo, a la práctica en sí misma del deporte y cómo ha sido afectada por la pandemia. Entonces, las recomendaciones generales, y un poco yo creo que después de esta discusión van cayendo un poco de perogrullo, y ya todas las conocemos, y finalmente lo importante es recordarlas, ser lo suficientemente sincero y solidario y ponerlas en práctica. Respetar las normas locales sanitarias respecto a las cuarentenas, las posibilidades de desplazamiento, las posibilidades de ir o no a otra ciudad u otro país, un poco en base a estas restricciones. Ser sincero y solidario respecto a cuando tenemos síntomas o cuando podemos haber estado con alguien que era un posible contacto, y en ese caso hacer una cuarentena voluntaria, entre comillas, u obligatoria si es que el test no llega a salir positivo, y evitar salir a diseminar este virus. Recordar que el contagio es súper poco probable en la práctica del deporte mismo, pero no tenemos que descuidarnos en los momentos de relajo asociado a la práctica del deporte en el cerro, como lo comentamos, el traslado en auto, la conversación posterior, los que están aventurándose al cerro en el momento de acampar. Es ahí donde hay que tener la principal precaución, porque el contagio es en ese momento en el que ocurre. Y aplicar obviamente todas las medidas que ya todos conocemos de desinfección, prevención y aislamiento social que conocemos. Y aunque no esté escrito, vuelvo a recordarles que independiente del deporte que practiquemos, este es el momento de cuidarnos y no tenemos que arriesgar un accidente. Y probablemente una de las cosas más importantes en el momento puntual que estamos viviendo ahora en Chile. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Tomé hartas notas, así también estamos tomando nota de las preguntas que están surgiendo aquí en el panel, en el chat de nuestro canal de YouTube. Te quiero agradecer enormemente este trabajo de investigación que realizaste. Es un verdadero update. Gracias por el lujo que nos has permitido. Yo creo que sin duda muchos de nosotros vamos a tener la posibilidad después de retroceder un poco la presentación, copiar el link y poder un poco ahí investigar. Me encantó en lo personal ese algoritmo planteado. Es como, aunque algunas opciones no son muy buenas, pero en realidad
te quiero agradecer enormemente el trabajo que realizaste. Y quiero abrir un poquito el panel antes de, vamos a ir tomando notas, porque surgieron algunas preguntas que son muy parecidas unas con otras, yo creo que hay coincidencia, y le quería preguntar en primera instancia a Sebastián Irarrázaval cuál es tu diagnóstico, más o menos tomando como referencia lo que venía comentando Nicolás. Sebastián, por favor. Hola a todos. Oye, bueno, te pasaste, Nico, por esta tremenda presentación y revisión del tema. Yo creo que hay que rescatar aquí los mensajes más importantes, recordar la imagen de Shackleton y cuidar a todo el grupo. En el fondo somos una gran comunidad. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual es un momento bien decisivo, como llaman un punto de quiebre, en el cual la vacunación de Chile ya está llegando solo al 25%, somos un ejemplo en Latinoamérica. Sin embargo, la tasa de contagio, casos activos, subió mucho. Eso se ha visto en otros países que están en vacunación y ahora recién está empezando a bajar. Y lo que nos preocupa en el fondo como comunidad y como equipo médico es que vemos que las personas en el fondo que están más graves son habitualmente personas más jóvenes que la primera ola. Vemos que los que primero se vacunaron, mayores de 70, están disminuyendo la tasa de infecciones graves, que en el fondo desencadena situaciones en las cuales están en UCI, pero vemos pacientes más jóvenes. Y ese es un llamado, en el fondo, a toda esta comunidad, que es una comunidad de todo tipo de edad, pero probablemente hay muchos jóvenes aquí, menores de 50 años, que consideramos que a mí no me va a pasar porque en el fondo no tengo muchos amigos que se han contagiado, no he visto casos graves, pero esto le puede pasar a cualquiera, aunque no tengan ninguna enfermedad, aunque sean deportistas saludables, así que nadie está a salvo de esta infección, tomémoslo en serio, y tal cual como decía Nico, y lo ha dicho Ernesto, y este es el mensaje que quiere transmitir Eduardo, es que hagamos un esfuerzo comunitario, somos una comunidad, cuidémonos entre todos. Ernesto, por favor, tu primera impresión y tus recomendaciones al respecto. Primero que nada, felicitaciones, me sumo a las felicitaciones para el Nico. Creo que para quienes hoy están viendo la presentación que hizo Nicolás, hay dos sitios que son de acceso gratuito, que nos entregan además indicaciones que son propias para la práctica del deporte al aire libre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me sumo a las palabras de Sebastián, ninguno de nosotros está ajeno a la posibilidad de sufrir un contagio. Por lo tanto, hay que extremar las medidas de protección de tal manera que por esta ansia, porque eso efectivamente está ocurriendo, estamos ansiosos por salir, pero podemos en esa premura, podemos echar a perder todo lo que hemos hecho en este tiempo. Me refiero incluso individualmente. Nos hemos cuidado tanto que por un apuro podemos perder mucho de lo que hemos ganado. Ahora, quiero resaltar un aspecto, y es que las condiciones para practicar el deporte nos la cambiaron totalmente. Es decir, ninguno de nosotros puede hacer lo que regularmente hacía en términos de la práctica deportiva. Por lo tanto, hay que recordar que no puedo pretender que al regresar al deporte voy a regresar tal vez al mismo nivel en el que yo estaba, porque eso me puede traer lesiones o un accidente no deseado. Incluso los tiempos que yo tenía antes puede que hoy día estén cambiados. Yo lo siento, lo vivo en mí mismo, es decir, en la mañana salgo a correr y me doy cuenta claramente que no soy el mismo de hace un año y medio atrás. Por lo tanto, va a ser un trabajo lento el retorno a la actividad deportiva. Pero si queremos que sea seguro, hay que entender que este COVID es mucho más que lo que hoy día estamos viendo. También conlleva una responsabilidad. Hay dermatólogos que han hablado acerca de la protección de la piel. Hemos estado mucho tiempo bajo un techo, cosa que antes no teníamos. Probablemente algunos estemos más blancos que antes. Entonces uno de repente llega y sale y dice, sí, nos dieron libertad. Y las quemaduras que pueden producir son importantes. Los ojos están habituados a sombra, no a la radiación directa. Entonces hay muchas cosas que vamos a tener que poco a poco retomar para tener un regreso seguro. Quiero dejar una pregunta abierta. Creo que hay coincidencia en que esta franja horaria de 6 a 9 de la mañana nos benefició mucho. ¿Ah? Creo que mucho la celebramos y creo que Nicolás dio ahí enormemente
fue súper contundente los argumentos que dio en torno a que este segmento de la población no sedentaria, un poquito más activa, venía ya un poco más beneficiada. Son bonos que, digamos, a futuro que está ganando el deporte y ojalá más gente se pueda ir sumando a esto. Pero también existe otro complemento y tal vez nos vamos a meter en otro tema que tenga que ver con el desarrollo de política. Pero mucha gente también, y aquí también Paulina Basterrechea preguntaba sobre hasta qué punto ustedes consideran que la prohibición de movilidad es efectiva, considerando también los argumentos que nos estaba dando Nico en torno a que hoy día estamos al tope en lo que son la ocupación de camas de emergencia. Si quieres puedo partir yo. Es más bien una opinión personal en el fondo. Y partimos, vuelvo a la imagen de Shackleton. O sea, creo yo que si nosotros como seres humanos fuéramos lo suficientemente solidarios, conscientes en el fondo de que el manejo de esta enfermedad no pasa por cuidarme yo, sino que pasa por cuidar el de al lado, no sería necesaria ninguna cuarentena. O sea, si todos tuviéramos la capacidad de decir, chuta, estuve en contacto con alguien, me cuido, me guardo, tengo síntomas, me cuido, me guardo, salgo siempre con mi mascarilla, me lavo siempre las manos, aunque me cueste, evito visitar familiares, etcétera. Si la gente pudiera respetar su libertad individual de manera responsable, probablemente no tendría que venir ninguna medida paternalista que diga ya, te quedas en casa. Obviamente, eso también muchas veces es impracticable. Todos sabemos que esto tiene la arista de salud, pero también tiene la arista de la mantención económica y que la gente tiene que seguir viviendo. Y en este país muchos viven de lo que ganan en el día a día, entonces tampoco uno puede restringir absolutamente la movilidad. Ahora, aunque se restringiera la movilidad, lo mismo en los trabajos, si la gente fuera lo suficientemente solidaria y existieran las condiciones laborales en que tú puedas mantener la distancia, usar la mascarilla, ventilación, etcétera, tal vez no sería necesaria ninguna cuarentena. Entonces, es un tema súper complejo, creo yo. No se puede agarrar desde una pura arista. Ahora, si la pregunta iba enfocada exclusivamente a restringir la movilidad desde el punto de vista del deporte, claro, si pudiéramos todos y nos dicen existe un permiso ilimitado para que tú salgas todos los días 3 horas a hacer deporte, da lo mismo la hora. Si nosotros fuéramos responsables en usar esas 3 horas puntualmente, en hacer deporte de manera individual, al aire libre, sin usar el auto, perfecto, pero lamentablemente creo yo, y aquí puedo estar completamente equivocado, ¿cuántos van a usar como argumento que están yendo a hacer deporte para ir a hacer cualquier otra cosa? Y ahí viene el problema de la fiscalización, el control, etcétera. Entonces, lamentablemente tiene esa arista de restringir la libertad individual en base a que probablemente nosotros mismos no nos hemos ganado esa libertad porque hemos demostrado que en ciertas condiciones no somos capaces de respetarla. Yo creo que por ahí va el gran tema. Yo creo que por lo mismo finalmente se restringe un punto en que, claro, el que esté realmente motivado y pueda, se va a levantar temprano y lo va a hacer. Y yo en eso estoy tremendamente feliz. Yo habitualmente, no previo a la pandemia, yo salía a hacer deporte a las 6:30, 7 de la mañana de manera habitual y me encontraba con 4 o 5 personas más con suerte. Ahora ver los cerros llenos de familias con niños, adultos mayores, caminando, etcétera, o sea, da gusto ver cómo la gente, incluso porque no puede ir a los gimnasios, no puede hacer otras cosas, se está acercando a los cerros y finalmente la gente un poco, los que tienen la capacidad, se han podido adaptar a salir a hacer deporte en este horario. No sé si respondo completamente a la pregunta, creo que la pregunta no tiene una respuesta absoluta ni definitiva, pero es mi impresión y creo que va por allá la cosa. Digo, Sebastián. Complementando lo que dijo Nico, y la verdad que estoy muy de acuerdo con el planteamiento, la verdad que, repitiendo la frase Nico, no hay una sola respuesta en esto. Lo de la cuarentena, ojalá no existiera. Yo creo que solo vamos a saber después, retrospectivamente, a través de la historia, en el fondo, cuál fue la real utilidad de las cuarentenas o de las medidas que se han tomado. Hemos podido ver en la realidad mundial que en algunos países ha funcionado, en otros países no ha funcionado. Puede haber discusión, hay distintas aristas, lo que comentaba Nico, hay personas que en el fondo no pueden guardar cuarentena por el fondo por sustentar a su familia. Sin embargo, aquí estamos hablando, nos estamos enfocando en el deporte. Entonces estamos hablando, partiendo de la base que estamos viendo qué libertad nosotros tenemos para ir
a la naturaleza, al aire libre, ¿ya? Entonces esa es la base sobre la cual tenemos que discutir. Y en esa base, a mí lo que me preocupa, y probablemente a todos por igual, es que en Chile tenemos esa tendencia como a veces saltarnos la norma, de decir, oye, a pesar de la banda horaria, en el fondo yo estuve hasta más tarde y no me pillaron los pacos, me escapé o zafé. Y eso no es muy bueno para el bien común y para este acuerdo de toda la comunidad, en el fondo, de respetar las normas, ¿ya? Entonces, yo sé que es duro respetar las normas, yo sé que en el fondo todos estamos aquí conectados porque nos gusta la naturaleza, nos gusta estar en un ambiente libre, nos gusta disfrutar de la libertad, pero aquí no es la norma por la norma, sino que esto es pensado en el bien común, y uno puede tener un montón de diferencias con las autoridades o con las políticas de salud pública, qué sé yo. La historia nos va a decir después si fueron buenas medidas o no fueron buenas medidas, pero ya que en el fondo son medidas pensadas en el bien común, respetémoslas lo mejor posible, pensando en el fondo en las personas que están muriendo día a día producto de la infección de este virus. Muchas gracias, Sebastián. Ernesto Olivares. Sí, yo me sumo a las palabras de Nico y de Sebastián. Lamentablemente, cuando uno ve los números a nivel mundial, te das cuenta de que dependiendo de la economía de cada uno de los países, la cuarentena puede tener más o menos resultados. Lamentablemente, también hay otro aspecto que tiene que ver con el cansancio, y eso no solamente se ha visto en Chile, sino en todos los países. Hay un agotamiento por el encierro. No nos es natural estar encerrados. Más allá de todas las consideraciones que todos conocemos, porque eso es muy cierto, o sea, todos sabemos que han habido una gran cantidad de personas que han perdido la vida producto de este COVID-19. Sin embargo, también existe algo que está un poco instalado en la gente que de alguna manera es más escéptica con esto. Entonces, también nos encontramos con que lamentablemente hay gente que no cree, de hecho hay gente que no se va a vacunar, y que en ese mismo sentido uno dice, bueno, ¿y qué hago con ello? Entonces, claro, como dice Sebastián, uno puede estar o no de acuerdo con las autoridades, pero uno dice al final del día, bueno, si no nos cuidamos todos, la verdad es que no nos queda mucho, o sea, ¿cómo poder discriminar quién es más responsable o menos responsable? Eso sería muy arbitrario y no tenemos la capacidad de fiscalización. Por lo tanto, convengamos que las cuarentenas nos hacen mucho daño, no solo físico, sino también mental. Creo que el aspecto económico es algo que incluso queda en un tercer o cuarto punto para muchas de las consideraciones de por qué se hace. Pero aquí claramente la mejor forma de acabar con las cuarentenas es colaborar en la medida de lo posible para cada uno de nosotros, para que también sumemos a estas acciones que ayuden para que los números bajen. Ayer o antes de ayer la prensa hablaba acerca de que hay 7 comunas en la región metropolitana que mejoraron sus números, todas ubicadas en el sector oriente. Entonces, de nuevo, hay un aspecto que es multifactorial, del por qué algunos se logran recuperar y otros no. Y ahí claramente hay varias otras consideraciones que tienen que ver con temas de salud pública. Creo que lo que preguntaba recién era justamente eso, ¿cómo logramos que el deporte regrese lo antes posible? Creo que es una tarea de todos nosotros. Sin duda que tenemos un enorme desafío, ¿eh? Y yo estaba tratando de comprimir estos conceptos y en realidad lo quería dibujar de esta manera. Tenemos un desafío de construir todos, empatizando, por supuesto, colaborando, dejando de ser uno mismo para poder construir esta comunidad. Y tal vez el deporte o la afición por estar en contacto con la naturaleza, siempre, yo en lo personal lo digo, a veces la naturaleza es mucho más sabia y nos entrega muchas respuestas. Como también quiero dar una respuesta, porque hay un par de auditores del público que estaban pidiendo que por qué no había mujeres en este panel. Son súper bienvenidas las mujeres, pero yo hice una pequeña aclaración que teníamos aquí la oportunidad de conversar con el equipo fundador del Seminario de Medicina Montaña, que no fueron mujeres en este caso, pero Paulina, Caterín Granados y Claudia Álvarez, ten por seguro que va a haber una mujer. Mañana, de hecho, hay una que lidera ahí el equipo coordinador de Queremos Parque, así que
ten por seguro que en las próximas oportunidades vamos a incluir a más mujeres, porque sin duda están dando muchísimo que hablar. Y quería llevar un poquito la conversación a esta buena noticia que nos estaba dando un poco el deporte, o sea, porque precisamente la gente que tenía o que tiene estilos de vida activos salió beneficiada, tenía una buena cuenta de ahorro en ese sentido. Y creo que tal vez sea una buena oportunidad, una buena palanca, un buen apalancamiento para poder disfrutar de otra manera, como con las salvedades que ustedes decían. No es momento de hacer mis mejores trucos, no es el momento de hacer mi mejor récord, no es el momento de exigirme al máximo, es un momento de mantención. Pero yo creo que la buena noticia viene porque cuando tuvimos esa pequeña ventana, el segundo semestre del año pasado y esa ventana de verano, sin lugar a dudas que la naturaleza salió ganando. Ahí también hay que tomar ciertas precauciones. ¿Cuáles serían en general el diagnóstico que ustedes han visto, ya considerando lo que dijo Nicolás, en torno a que hay que evitar lesiones por lo que estamos viviendo y lo que decía también Ernesto, en torno a que evidentemente no somos los mismos? Dejo ahí, hagamos el círculo igual, dejamos a Nicolás y vamos haciendo ese mismo triángulo, por favor. Oye, bueno, o sea, lo mismo que les mostraba, por ejemplo, de la Wilderness Medical Society, que muestran cómo aumentaron la fatalidad por avalanchas después de que liberaron las cuarentenas, o sea, un poco accidentes traumáticos en gente que practica el deporte después de haber estado mucho tiempo encerrado, como comentaba Ernesto, que ese tiempo encerrado no es gratis, en el fondo pasa la cuenta. No sé, muchos probablemente los que están acá ocupan distintas apps de distintos tipos de smartwatch o registros de monitores de actividad física y que te muestra cuál es tu fitness level o nivel y impresionante. Yo miraba el mío en marzo del año pasado y empezó a caer en agosto y cada vez caía más, pese a que me mantuve haciendo rutinas indoors y finalmente en agosto, septiembre empezó a subir y por suerte ahora con la banda horaria ha mantenido la curva, incluso está un poquitito mejor que en marzo del año anterior. Pero lo que dicen estos es objetivo, o sea, los que pueden traquear y ver cómo estuvo su nivel de capacidad física cayó rotundamente en muchos. Y eso obviamente pasa la cuenta. Yo personalmente, como lo comentaba, estoy muy vinculado a la comunidad del mountain bike y es impresionante cómo me tocó ver durante los meses de, sobre todo septiembre y octubre del año pasado, cuando la gente ya empezó a salir y un poquitito perdió esa timidez inicial, empezó a soltar los frenos, empezó a bajar, empezó a juntarse con amigos, empezó cada vez a andar más fuerte. Y en fines de septiembre y octubre hubo una cantidad de accidentados en mountain bike tremenda. Y no estoy hablando de accidentes pequeños, estoy hablando de gente que terminó en el intermedio, que terminó en la UCI. Y fue, aquí no tengo nada tabulado, netamente, como estoy muy vinculado, cada vez que había algún accidentado, alguien me llamaba, me contaba y yo trataba un poco de coordinar y ayudarlo. Pero recuerdo claramente un fin de semana en que recibí por lo menos 10 o 15 llamadas entre conocidos y no tan conocidos de accidentes graves por mountain bike. Y sí, ocurre lo que estabas comentando tú, Eduardo, ocurrió, lamentablemente es difícil tabular eso. Un poco con esto de la banda horaria, creo que la gente se ha cuidado, por lo menos, vuelvo a repetir, dentro del mountain bike he sabido de uno que otro accidente de gente en la banda horaria, pero afortunadamente cosas menores, nada que haya requerido hospitalización. Lamentablemente hay un chico, sí, que tuvo un accidente grave ahora, creo que el fin de semana, en el Cerro San Cristóbal, y que terminó en la UCI y que está en eso, digamos, con una lesión grave. Entonces volvemos al llamado que ahora es a cuidarse, como bien decía Eduardo, con una fase de mantención y evitar los accidentes a toda costa. Sebastián. Sí, complementando con eso, bueno, con Nicolás somos traumatólogos, Nicolás es experto en lesiones de mano, muñeca, antebrazo y codo, y yo soy experto en lesiones de rodilla. Y lo que nos toca ver es que personalmente me toca ver muchas lesiones por sobrecarga. ¿Qué significa eso? Que así como el Nico decía que tenemos algunas aplicaciones que nos muestran cómo nuestro estado físico va descendiendo, una pequeña maquinita que se llama PESA nos va diciendo cómo nuestro peso va aumentando durante toda la cuarentena. Y eso es algo muy transversal, es decir, veo con mucha frecuencia que va empeorando el estado físico, va aumentando el peso. Y entonces me toca ver muchos pacientes en lo que es traumatología de rodilla que, dado que están subiendo de peso, dado que en el fondo estamos desesperados con la cuarentena, empiezan a hacer algunos programas intensivos de acondicionamiento físico, tipo CrossFit en casa,
y con mucha sentadilla, mucho salto, muchas repeticiones, 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 y eso produce muchas tendinitis, desgarros musculares y lesiones por sobrecarga. Entonces, una recomendación que quiero darles, junto con evitar accidentes, como decía el Nico, es tratar de evitar las lesiones por sobrecarga en el entrenamiento personal. Y entonces ir progresivamente, ir de a poco. Si estoy totalmente sedentario, totalmente fuera de forma, hagamos deporte, hagamos entrenamiento funcional, no hay problema, pero vamos de a poquito, y si hay alguna molestia, paramos un poco, bajamos un poco la carga y después seguimos subiendo, y si hay una molestia que se mantiene el tiempo, bueno, ahí el traumatólogo nos podrá ayudar, pero estar bien atento a que el cuerpo necesita su timing para ir entrenándose. Y la otra recomendación es que en el fondo, así como entrenamos nuestro cuerpo desde el punto de vista físico, este es un buen momento también para entrenar nuestra mente, recordar que la meditación, el mindfulness o conciencia plena, todos esos ejercicios que uno aprende harto en el montañismo, cuando uno justamente está encerrado en una carpa en la mitad de una tormenta y uno dice, ¿cómo no desesperarme? Y ahí el fondo de la meditación es muy importante. Crezcamos también el entrenamiento de la mente, en el fondo, en estos momentos que son tan difíciles para nosotros y para las familias estar encerrados. Entonces, la meditación nos ayuda mucho a estar más tranquilos, a, en el fondo, disfrutar más el momento, a ver las cosas positivas que tenemos cada día, porque cada día hay cosas positivas, a pesar de que veamos todo negro, y a cuidar esto que es la salud mental, que en el fondo está, pero en crisis, al igual que otras cosas, del punto de vista de salud, está en crisis hoy en día en Chile, producto de esta pandemia y de esta cuarentena que estamos teniendo. Así que cuidar nuestra mente al igual que nuestro cuerpo. Buenísimo. Sí, complementando de ahí también un poco, la gente del mundo del esquí, cuando siempre hace una recomendación, aludiendo un poco a lo que hablaba Nicolás en su presentación, justo previo a la temporada, tienen un concepto que les dicen, por favor, no se afiebren, que no les dé fiebre, porque como que salen embaladísimos con todo, y ahí donde en las primeras 2-3 semanas, todas las lesiones, me imagino que ustedes los deben recibir, todas las lesiones llegan, y el tema de la sobrecarga también, claro, se ve mucho, porque salió mucho entrenamiento online y a lo mejor, bueno, quiero hacer todo en muy poco tiempo. Lo de la meditación, creo que sí, creo que tenemos que, ha estado siempre ahí, tal vez hace 2500 años ya se hablaba un poco de esto, pero en realidad yo creo que es el momento de abrir la caja de herramientas y decir, es el momento de empezar a utilizarlo. Ernesto Olivares, cuéntanos, por favor, tus tips o recomendaciones, que parece que llegó el momento. Sí, mira, te iba a decir que pensé que Sebastián lo iba a mencionar cuando empezó a hablar acerca de entrenar la mente. Y yo también creo que esta es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces por el trabajo ocupamos los pocos espacios libres para practicar un deporte determinado. Uno de los grandes problemas que han habido, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos con el tema de las avalanchas, que de hecho no es que han habido más por el COVID, lo que ocurre es que la gente perdió el timing, perdió esta sensibilidad con los DBA que uno utiliza. Entonces, por ejemplo, un buen ejercicio es antes de comenzar, de hecho uno lo hace normalmente, antes de las temporadas uno vuelve a desempolvar, revisar las pilas, pero ojo, los equipos tienen pilas y nosotros también. El cerebro es maravilloso, sin embargo, es bien jodido, porque lo que no usa en forma regular lo desecha. Y uno a veces cree que tiene frescos los conocimientos y de pronto usa el DBA. Y no estoy con la fineza con la que probablemente estoy cuando estoy en forma permanente usándolo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta pandemia también puede ser una gran oportunidad, ya sea para poder repasar conocimientos o para adquirir nuevos conocimientos, lo que además me hace mucho más llevadero incluso el encierro. ¿Por qué lo digo? Suponte, estoy hablando del DBA, podemos hablar de un GPS, podemos hablar de una lectura de cartas. Hoy día hay mucho acceso a cursos. De hecho, el Nico recién, por ejemplo, cuando lo presentaste, hablaba acerca de los cursos. De hecho, Sebastián, el año pasado dictamos 2 cursos WAFA, por ejemplo, para gente que llegó a esto, que está la gran oportunidad de poder adquirir conocimientos nuevos que nos preparen de mejor manera para enfrentar la naturaleza a la que nosotros vamos a llegar. Por eso, lo que quiero decir con esto es que no solamente nuestra condición física se ha visto probablemente deteriorada, también nuestra salud mental, pero también se nos está olvidando la otra parte, que es la parte teórica, la parte que nosotros necesitamos tener para desempeñarnos
en este tema que estamos hablando, que es el tema de seguridad. Por lo tanto, mi invitación es a que así como movilizamos los músculos, no dejemos de un lado la mente, porque en tanto la tengamos ocupada, el encierro se nos puede hacer un poquito más llevadero. Usemos lo que tenemos en la mano, si tienes una brújula, si tienes una carta, incluso diseñar nuevos itinerarios para cuando esto mejore, es un buen ejercicio para poder visualizar lo que voy a hacer luego de este escenario en el que nos encontramos hoy. Perfecto. Bueno, nunca es tarde para capacitarse y creo que es un buen momento recordar que esta caja de herramientas puede seguir creciendo y uno la puede ordenar un poco también en torno a cuáles van a ser los nuevos objetivos. Les quiero plantear un escenario, un escenario. Aquí le están mandando muchos saludos. J. Díaz te manda saludos, Ernesto. Y Raúl Baeza dice, hola a todos, saludos a todos. Tienes razón, Sebastián, esta pandemia, ¿quién no la ha visto? Está enseñando al ser humano a renacer. Qué buen concepto, porque en el fondo yo creo que lo obvio lo estamos pasando muy rápido. Les decía que les quería plantear un nuevo escenario, o más que un nuevo escenario, un escenario hipotético. En estas pequeñas ventanas que yo les mencionaba anteriormente, hubo una explosión. La gente se manifestó. De hecho, han habido estudios más bien de corte comercial, que aumentó exponencialmente el consumo de plantas, de interiores. La gente empezó a desarrollar pequeñas terrazas. En toda esta época de pandemia, estoy hablando del 2020, se abrieron un poco las fronteras y la gente empezó a salir de una manera exponencial. Ya Nicolás lo habla y lo hemos podido ver cuando salimos ahí por la mañana. En este nuevo escenario, en un país como el nuestro, me imagino que ven algunas oportunidades y en ese sentido, ¿qué rol, y tomándome un poquito del final de lo que estaba diciendo Ernesto, qué rol debería tener la educación en ese sentido? ¿Mantenemos el orden? Sí. Oye, o sea, ese es un tópico, claramente, o sea, y un poco lo mismo que comentaba durante la charla, ha cambiado el hábito nuestro de cómo acercarnos a las montañas, y un poco lo que yo les comentaba era, yo que regularmente visito los cerros acá de la precordillera, he visto cómo ha aumentado en cantidad y en variedad la gente que se está acercando a los cerros. Entonces, creo que es fundamental la educación de cómo acercarnos a la montaña. Es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, que pese a que somos un país completamente con montañas de norte a sur, tenemos muy poca cultura de montaña en muchos ámbitos. Ahora estamos yendo específicamente al tema de la práctica del deporte recreativo en la montaña. No entrar en temas polémicos, en el fondo, no sé, yo creo que aquí probablemente muchos han sabido lo que está pasando en la Hacienda de las Varas, un tema con el cual estoy muy involucrado, al cual está yendo mucha gente en las mañanas, pero es impresionante ver cómo un lugar al que tradicionalmente iban muchos ciclistas, ahora además está yendo mucha familia, mucha gente a hacer trekking, y un poco cómo aumentar el tránsito por la montaña siendo respetuoso con la flora, con la fauna, con la erosión, con la mantención de los senderos, con la comunidad que vive ahí y entre nosotros mismos que estamos practicando el deporte. Y uno ve cómo un poco se han dado roces con la comunidad, se han dado roces entre trequeros versus gente que hace mountain bike y así. Entonces, esta educación obviamente... Nosotros, volviendo al tema anterior, tendemos mucho a externalizar el problema y decimos, bueno, de aquí en adelante los colegios y las universidades se van a tener que encargar de educar a las futuras generaciones con respecto a temas de cultura, montaña y conservación, pero finalmente es algo que parte de las casas y parte de nosotros mismos y parte por cosas de sentido común y de respeto. Pero hay cosas que tal vez no son de perogrullo, hay cosas que no todos conocemos, hay cosas que a veces a uno no se le ocurre. Conocidos son, por ejemplo, que se abren rutas de escalada a veces en zonas que son de nidificación. Ahí puedo fallar técnicamente lo que estoy diciendo, pero a veces hay rutas de escalada que evitan que pasen por zonas de nidificación específicas de ciertas aves en ciertas épocas. Y en eso la gente es súper respetuosa, pero hay gente que realmente va y abre una vía y no tenía idea que había ahí una especie en particular. Entonces, está toda esa interacción. Lo mismo pasa, veo con senderos de mountain bike, en algún minuto se cerró un sendero porque era un área específica de nidificación de alguna ave en particular y la gente sacó los letreros, sacó la rama y empezó a bajar igual. Entonces, va un poco la educación en todo eso, en integrarlo, en generar cultura,
en probablemente generar corporaciones que se encarguen de la mantención de los senderos, voluntariados de la misma gente en cuanto a la mantención, la señalética, el respeto mutuo, etc. O sea, un tremendo tópico y que los deportes de montaña llegaron para quedarse. O sea, esta gente que empezó a practicar de manera exponencial en las mañanas, probablemente el horario, muchos vamos a mantener el hábito y muchos vamos a mantener la práctica del deporte, pero tenemos que ser lo suficientemente educados para que esto siga funcionando de manera armónica. Sebastián. Es un temazo la educación, y si uno mirara, no conociera Chile y viera el mapa y viera la geografía de Chile, uno diría, la verdad es que probablemente en Chile son expertos en mar, son expertos en montaña, y con toda esa diversidad que tienen son expertos en conservación, incluyendo la Patagonia y todo. Y estamos muy lejos de eso. Entonces, tenemos dos opciones. Nosotros sabemos que en el fondo tenemos grandes déficits en educación general, pero sin embargo somos una comunidad fuerte en el sentido de que en Chile en el fondo sociabilizamos mucho, a diferencia de otros países, por ejemplo, y eso en el fondo es una fortaleza que tenemos. ¿Y por qué quiero enfocarme en eso? Porque cuando hay un déficit en educación formal, no tenemos que dejar de lado la educación, como decía el Nico, de la familia o la educación comunitaria. Cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, un agente que le enseña a los demás o aprenda de los demás respecto a cómo deberíamos cuidar nuestra naturaleza. Entonces, yo creo que en el fondo, uno mira históricamente ya cuándo vamos a ser expertos en mar y cuándo vamos a ser expertos en montaña. Ojalá eso cambie en las futuras generaciones, pero vamos a necesitar algunas generaciones de por medio, o cambio importante en nuestra educación en Chile, pero sí tenemos nuestra comunidad, nuestras familias, y los niños, los jóvenes y toda la comunidad que puede ir cambiando esta cultura de cómo cuidar nuestra naturaleza y también cómo respetarnos. Cada vez vamos a compartir más estos espacios que son, que tanto nos gustan, como son los cerros, como son los parques nacionales. Cuidemos el entorno, no dejemos rastro, seamos respetuosos entre nosotros también. Cuando aumenta la densidad de personas que practican un mismo deporte en un lugar, tenemos que respetarnos, tenemos que conservar los espacios de cada uno. La verdad que en el fondo pensemos como una gran familia, ¿ya? Una gran familia que nos encanta la naturaleza, y dejar la naturaleza y dejar los lugares que frecuentamos iguales como a los cuales llegamos, y sin ningún rastro de que nosotros estuvimos ahí. Eso sería lo ideal. Así que eduquémonos entre nosotros, aprendamos entre nosotros. Yo hago un llamado a la comunidad que es muy, muy fuerte en lo que significa la educación. Sin duda, tremendo tema que se está abriendo, que claramente a lo mejor no vamos a poder abordar en todo su contexto, pero quería ahí hacer un paréntesis antes de pasar a pedir la opinión de Néstor Olivares, y Nico y Sebastián también de alguna manera lo mencionaban. Esta comunidad, esta conformación tan de que parte de la casa, pero también va involucrando a distintos tipos de entidades que conforman nuestra sociedad. Les quiero adelantar que el próximo día jueves vamos a tener la tercera jornada de Vida al Aire Libre a Cristóbal Fortes, jefe de División de Planificación Estratégica y Coordinación de la Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Economía, que nos va a dar ahí, de alguna manera, la visión general de cómo debería, y esperamos, a ver si le podemos sacar algo por ahí, que nos pueda contar de cómo se podría ver una posible hoja de ruta del deporte de aventura, que es el deporte en la naturaleza, que lo que más nos gusta a nosotros. Ernesto, por favor. La educación es fundamental. Creo que mucho de lo que nosotros hemos conocido en el tiempo, cuando se habla de proyectos turísticos, cuando se habla acerca de convertir a Chile o la región metropolitana en la capital del turismo, hablamos mucho del turismo en Chile, de los premios que hemos ganado, pero en realidad quien se lo ha ganado el territorio, no sus habitantes, lamentablemente. Y eso lo hemos visto en estas ventanas que tú hablabas, en las que los lugares, los espacios tal vez más cercanos
a las áreas más pobladas se han visto saturados, tanto parques como senderos, como cualquier lugar. O sea, de hecho uno antes iba al Manquehue y te encontraba y normalmente con los mismos y saludaba. Hoy día, si no llegas a las 6:30 de la mañana, tienes que estacionarte a 6, 7 cuadras del lugar porque no hay dónde colocar un vehículo. ¿Por qué aparece ahora esta, comillas, necesidad de la naturaleza? Por lo mismo que hablábamos hace un momento, este encierro nos mató, nos destrozó, y hoy día tal vez estamos tomando conciencia de cuánto necesitamos respirar aire puro, de cuánto necesitamos los espacios abiertos. Sin embargo, esa necesidad de respirar en aire puro no está de la mano de la capacidad de las personas, primero, para poder hacerlo de manera segura, y segundo, y más importante aún, menos entendiendo el lugar en el que están. Por lo tanto, hay muchos hábitos, como decía Nico, que vienen desde la casa. Si estoy habituado a tirar las cosas al suelo, la verdad es que uno hoy día encuentra los senderos más sucios que nunca, no solo por la cantidad de personas, sino porque para muchas personas eso es algo natural. Es decir, yo lo veo como algo malo, pero él lo ve como algo que es natural. O sea, si este es un parque, alguien vendrá y limpiará. Está dentro de lo que nosotros conocemos como educación. Y aquí claramente se necesita empatía de ambos lados, de los que amamos la naturaleza y nos pega en el estómago ver cómo la gente tira basura, pero también se nos olvida que hay gente que no lo está haciendo porque es mala, simplemente no lo sabe. Y aquí viene un gran desafío, y creo que ojalá el día jueves se hable acerca de esto. ¿Por qué? Porque no existen espacios para educar, no existen, no hay. Es decir, cuando uno habla de creamos un nuevo parque, ¿y dónde está la educación para los nuevos visitantes? Porque claro, nosotros hoy día en este seminario deberíamos, pero en realidad en ese accionar necesitamos que la educación llegue a todas las personas. Esto de, alguien dijo alguna vez, democratizar la educación, de tal manera que le pueda llegar a Pedro, Juan y Diego. ¿Cómo se logra esto? Se logra justamente con una participación activa de todos quienes conocen y desean desarrollar esta actividad. Y en este sentido, creo que es mucho más que el montañista o que el que hace mountain bike. Necesitamos abrir espacio para que la gente que se quiere acercar a esto encuentre un lugar donde poder educarse. Por ahora, la invitación que podemos hacer es llegar a tantos seminarios como el que estamos visualizando hoy día en las distintas plataformas digitales o en los distintos tutoriales que podemos encontrar. Yo, sin ir más lejos, el año pasado, nosotros tengo un hijo pequeño, entonces normalmente vamos aquí lo que nos queda cerca, que es Aguas de Ramón. Llega gente a quitarle los envoltorios a los bastones, pero no tiene la más mínima idea de cómo se usa un bastón. Y de hecho, una herramienta en la mano que no sabe usar, lejos de ser útil, puede ser una herramienta que te va a agredir. Y confiando en algo que creo que sé que voy a saber usar, porque como no voy a saber usarlo, me puedo terminar accidentando. Entonces, aquí creo que, y lo que he hecho yo en este tiempo, en lo personal, cada uno de los cursos de montaña que he podido dictar en este formato online, la invitación es para que la gente que tiene un conocimiento lo multiplique. Es decir, no tenemos otra manera de poder hacer de Chile un país montañista si todos los que participamos de esta actividad no estamos 100% comprometidos en divulgar, tanto como sea posible y a través de todas las plataformas posibles, el conocimiento. No me quiero extender en esto, pero el Seminario de Medicina en Montaña, de hecho, nace con ese espíritu hace 20 años atrás. Era justamente poder llegar con la información, con los conocimientos a muchas personas que no tenían ningún lugar donde poder llegar. Y creo que eso es lo que nosotros debemos permanecer, debemos perseverar, no debemos rendirnos. ¿Por qué el seminario cumple 20 años? Cumple 20 años porque la gente nos dijo con su presencia de que esto lo necesitaban, lo requerían, y es más, lo demandaban. A ver. Ya, perfecto. Después lo vamos a editar y va a salir. Tú me avisas. Ahí estamos. Ya, perfecto. Les pedimos disculpas, un pequeño microcorte. Después vamos a ir a
con las manos mágicas de Marcelo Vargas, lo vamos a reeditar y va a quedar increíble. Precisamente quería pasar un poquito al tema del Seminario de Medicina de Montaña, pero no quería dejar pasar una pregunta que muchos hemos tenido y que dice relación, no sé, a lo mejor pueden haber mitos detrás de todo esto, y la formula Fernando Olmos Ardiles, dice: buenas tardes a los cuatro, consulta, ¿hay problemas por ejercitarnos con la mascarilla puesta? Ya sé para dónde va esto. Al estar inhalando oxígeno y exhalando CO2 en un lugar muy reducido, en el sector de la mascarilla. ¿A quién le paso la mascarilla o la pelota? Ustedes me dicen. ¿Ah? ¿A Sebastián? ¿O a... Yo me declaro incompetente. Solamente te puedo argumentar desde el punto de vista de incomodidad, la cosa es tremendamente incómoda. Pero no Sin tengo un duda. argumento técnico para decirte si es bueno o malo. Oye, Eduardo, bueno, en la medicina hay un montón de preguntas y que la ciencia trata de contestar a través de distintos estudios. Entonces, este planteamiento, esta pregunta ya se hizo desde el año pasado, porque en el fondo muchos deportistas en Europa veían la forma de cómo entrenar y todo, y al parecer se habían reportado algunos casos donde había intoxicación por anhídrido carbónico, pero la verdad que en el fondo después se hicieron estudios de mejor calidad y se vio que en la práctica, en el fondo, no se alcanza a llegar a un grado de intoxicación por anhídrido carbónico, que es uno de los gases de desecho que tenemos en la respiración. Ahora, todo depende también, porque depende del tipo de mascarilla, depende de la capacidad aeróbica, depende del tipo de deporte aeróbico que estemos realizando. Pero el concepto general es que no hay un riesgo real, a no ser que sea un tipo de mascarilla que en el fondo no esté recomendada y sea demasiado cerrada, pero al igual en esos casos el anhídrido carbónico en el fondo te puede producir un poco de dolor de cabeza, pero no va a ser un gas que te intoxique completamente solo por el hecho de usar una mascarilla. Entonces la respuesta corta es que no hay que preocuparse, pero si estás en un lugar que está totalmente abierto, no hay ninguna otra persona y te molesta demasiado, nosotros sabemos que al aire libre uno puede sacarse la mascarilla siempre y cuando no haya nadie cerca y siempre y cuando sea un lugar seguro. Pero en la práctica, dado que en la naturaleza, hoy en día los lugares donde más se frecuentan las personas, estamos compartiendo con otras personas, la recomendación es mantener la mascarilla a pesar de hacer ejercicio. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Y les quiero, como decía anteriormente, dejar este último, ya estamos llegando un poco al final de lo que es esta primera jornada. Hacer un poco de recuerdo también en torno a lo que ustedes, y no sé si me equivocaba, porque yo dije, aquí probablemente está el 75% del equipo fundador del Seminario de Medicina Montaña. Y lo decía Ernesto, cumple este año 2021, 21 años en forma ininterrumpida, y han sido precisamente las personas, las inquietudes de las personas, lo que lo ha mantenido vivo. No debo dejar de mencionar que el Seminario de Medicina de Montaña se organiza también con el soporte del CAU, el Club Andino Universitario, con un enorme soporte ahí para que se haga toda la gestión. Si pudiéramos resumir estos 20 años, ¿cómo han sido? ¿Cómo han sido estos 20 años? Y después les quiero preguntar qué vienen en los próximos 20 años para adelante. ¿Cómo nació y cómo podríamos resumir estos 20 años? No sé quién lo puede sintetizar, digamos, en algunos minutos. ¿A quién le pasamos la pelota ahora en este minuto? Voy a tratar de ser súper súper escueto. El culpable está con Yogi, solo digo eso. El año 2001 yo llegaba del Macalu con la alegría de haber escalado mi primer 8000, y a las 2 semanas que llego me llega una carta al Departamento de Deporte de la Universidad Católica y me dice: Ernesto, estás invitado al primer seminario mundial que se hará de medicina de altura en Putre. Yo dije, oh, qué increíble, esta cuestión es soñado. Me llevo a mi casa, pero la verdad es que ese día y los días que le siguen me quedé con una tremenda inquietud. Dije, pucha, yo feliz voy, pero más allá de que yo fui rescatista y todo lo que... Yo no soy médico. Y por esa época, yo llevaba no más de un año a cargo del montañismo, habían aparecido un par de gente que venía desde la época de Claudio Lucero y que me habían comenzado a ayudar. De hecho, en particular, había un parcito
que me reclamaba siempre, oye, pucha Ernesto, nosotros tomamos montañismo 1 con Lucero, pero no pudimos seguir. Y ellos me ayudan a visualizar un cambio en el orden de los cursos de la Católica, y logro mover horarios, y logro algo mágico, que de tener 2 estudiantes, que eran Sebastián y el Nico, los únicos médicos que habían haciendo montañismo, pasamos a tener una cuestión exponencial, y por semestre llegaban 15, 20 estudiantes de medicina. Y yo dije, ¿sabéis qué? Así como ellos visualizaron esto, y un día le digo a Sebastián, creo que fue el primero que llegó, y me dijo, le digo, oye, ¿sabéis que me llegó esta cuestión? Me dijo, Ernesto, con el Nico lo vimos, porque ellos también lo habían estado viendo, les había llegado a la escuela de medicina. Yo le dije, ya, ¿sabéis qué? Ustedes dos van a ir. Y nos movemos, cada uno por su lado, juntamos las lucas, y ahí el Seba me dice, mira, ¿sabéis qué? Voy a ir yo, el Nico, y para hacer corta la historia, ellos van, y yo le digo al Seba, le digo, oye, en todo caso ustedes están en deuda conmigo. Me dijo, no, no te preocupes. Me dijo, sí, mira, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ver cómo juntamos las lucas para devolverlo. Le digo, no, si esto no se trata de lucas. Le dije, mira, ustedes van a ir, pero cuando vuelvan, tenemos que replicar eso mismo que ustedes ven allá, lo tenemos que replicar aquí en Santiago. Estaban en segundo año de medicina, me parece, el Nico y el Seba. Y comenzamos, y tú dijiste muy bien, el 75%, porque en realidad, si tomas la imagen de Sebastián y le haces un espejo al lado, ahí estaríamos todos. Porque el otro miembro de esto fue Matías, el hermano de Sebastián, que salió hace un par de días en EMOL hablando de salud mental desde el Ministerio de Salud. Son iguales ellos dos. Y con el Nico armaron todo este primer temario, y nos conseguimos con el Club Deportivo Universidad Católica, en donde yo trabajaba, nos conseguimos el Salón Chimenea. Esto es añejo, cuando existía Santa Rosa de las Condes. Nos prestan el salón, y el Club Deportivo nos dice, mira, ¿sabes qué? Los voy a ayudar, les voy a poner un coffee, porque lo hicimos además, me parece que era otoño invierno, muy frío. Primer día, obviamente Nico, Sebastián, Matías y yo. Y además, la fan número 1 del seminario que nunca fallaba, la mamá del Seba, que estaba en todas. Y nadie más, pues. Chuta, ¿irá a venir a alguien? ¿Le interesará a alguien? Y la verdad es que ese primer seminario creo que no tuvimos más de 40 personas en promedio por noche. A lo que es hoy día, hay un salto gigante. Pero un par de años después se forma el Club Andino Universitario, y el Club Andino, con todos estos muchachos que eran estudiantes y varios egresados ya de la universidad, se arma un grupo humano que hace que sea mucho más, diría yo, más fácil organizar, porque aparecen muchas más manos. Entre paréntesis, dar las gracias, antes de que apareciera el CAU, tenía, ya que lo mencionó Caterín Granados, me parece que es el apellido, hay una persona que aparece entre medio de toda esta historia que me ayudó mucho, que era Valentina Strapa. A la Vale fue la primera que le dije, oye, Santa Rosa es imposible, le dije, haz algo para que nos vayamos de ahí. Y no sé cómo lo logran, porque ahí también el Seba y el Nico, que estudian en Casa Central, ayudan, se consiguen la antigua biblioteca de Casa Central, que era para 300 personas. Nos duró un par de años y se nos hizo chico. Terminamos en el centro de extensión, y aquí aparece también un apoyo importante. Aparece, hay que dar las gracias a la Pontificia Universidad Católica de Chile, porque la verdad es que este seminario siempre fue ideado para ser gratuito, que la gente no tuviese problemas de dinero para poder capacitarse, para poder conocer. Y aunque estos salones tienen un costo muy alto, gracias al apoyo que nos dan, nos hacen posible que con los auspiciadores, pocos que llegan, podamos costear en parte esto. Aparece la figura de José Miguel Jorquera, aparece la figura del CAU, los colaboradores, la gente anónima que está detrás de toda esta maquinaria que hace posible el seminario. Y ahí claramente se hace mucho más sencillo, porque el Seba, Nico, y también hay que mencionar en esto al Seba Drago, son los que conforman esta comisión médica que le da el contenido a este seminario de medicina de montaña. Pero anexamente hay una cantidad de gente increíble que es la que en forma anónima prepara el cafecito, los pancitos, que hace entrar a la gente, que los inscribe, que le manda los apuntes. En realidad es un ejército de gente con una voluntad que solamente busca llegar con el conocimiento para que muchas personas puedan adquirir un conocimiento que de otra manera no lo podrían adquirir, o no lo tendrían tal vez tan digerible, porque seamos francos,
Si los chiquillos se pusieran a hablar como médicos, no entendemos nada. Sin embargo, lo que han hecho es acercar la medicina a gente común y silvestre, como nosotros, que caminamos por la montaña y que de lo más que entendemos es de piolé y de bastón. ¿Cómo logramos entender depresiones? ¿Cómo logramos entender de males agudos de montaña? De lo que hablaba recién el Nico, ¿qué es una tendinitis? ¿Qué es un desgarro? ¿Qué es eso? Bueno, ellos lograron que sea digerible para cualquier cristiano que quiera aprender acerca de lo que es la medicina, pero por cierto, de la seguridad en montaña. Ernesto, no sé si pudiste ver, pero aquí me compartieron y tuvimos la oportunidad de compartir una foto histórica, el cuarto Congreso Mundial de Medicina de Montaña y Fisiología de Altura, Arica, Chile, octubre del 2000. Y ahí la estamos viendo nosotros. Aquí, ¿cómo reconocer el hombre de pipa, digamos, Claudio Lucero, me imagino? Pero ahí las caras cómo han cambiado, ¿eh? Pero no han pasado Sí. tantos años por ahí. No, siguen siendo unos cabros chicos todavía, incluso Lucero. Ahí de izquierda a derecha, Matías Raza, Germán Norambuena, Claudio Lucero, el Nico Tum, Seira Raza y el Nico Droppelman. Todos son médicos hoy en día, excepto Claudio Lucero, que bueno, es como el médico de la vida, porque él fue nuestro gran maestro. Y a propósito de lo que decía Ernesto, yo quiero agradecer especialmente a Ernesto por lo que hablamos de la educación. En el fondo, este efecto multiplicador de la educación, eso es un buen ejemplo, lo que logró Ernesto a través del seminario. Y agradecerte a ti, Eduardo, y a todo el equipo Full Outdoor, porque el año pasado fue inédito que logramos que el seminario de medicina de montaña se pudiera realizar de forma no presencial, y Eduardo y todo el equipo Full Outdoor fueron fundamentales para que eso se lograra, y eso va a ser igual este año. Y este año el director médico es Sebastián Drago, así que también agradecerle, y al Club Andino Universitario, que es el organizador. Buen recuerdo, Nico Tumo, ¿no? No, bueno recuerdo. O sea, ahora, inevitablemente, mientras estaban hablando, Ernesto, un poco miro la pantalla y nos veo, claro, unos más canosos, un poco más pelados, un poco más arrugas, pero... Y retroceder al año 2000 y ver esta foto y pensar en que en esto íbamos a estar 20 años después en una cuestión que partió tímidamente, me acuerdo perfecto, yo tengo grabado en la memoria cuando estábamos preparando las primeras presentaciones en PowerPoint en la casa del SEBA. En ese minuto el acceso a los computadores no es lo que era ahora, yo ni siquiera tenía computador en mi casa donde estudiaba, entonces tuve que ir a la casa del SEBA a preparar el PowerPoint, esta cuestión que vais cargando las fotos y iban rayita por rayita cargando las fotos mientras las descargáis, y estáis ahí 5 minutos para cargarle una foto al PowerPoint, me acuerdo perfecto. Y claro, fue tal más que el éxito numérico en cuanto a cantidad de gente, fue la buena acogida, como dice Ernesto. En el fondo, el saber que estábamos llenando una necesidad, y eso explica, obviamente, con todo el apoyo del equipo humano que contó Ernesto, cómo esto fue creciendo en base a la necesidad de la comunidad de montaña. Me encuentro increíble que estemos 20 años después, los mismos acá todavía hablando de esto, o sea, y por eso me remonto al año 2000, como a ver, yo creo que jamás íbamos a visualizar esto que está pasando el día de hoy. Me encuentro tremendo, y ojalá que podamos estar en 20 años más los mismos, y obviamente ojalá con toda una tremenda comunidad acá detrás, sí, todavía hablando de estos temas. Sería maravilloso. Precisamente esa era la pregunta final y que querías hacerle en torno particularmente a ustedes. ¿Cómo ven los años venideros en torno al futuro del Seminario de Medicina de Montaña? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? Me quedo contigo, Nico, para seguir con el orden. Ok. Bueno, un poco ya planteamos acá que la temática está cambiando. El público está aumentando, y por lo mismo, un poco lo que decía Ernesto antes, el que practicaba montañismo, el que se acercaba a los cerros, era un nicho bien particular, y un poco con ese grupo tuvimos que trabajar. Ahora tal vez es un grupo mucho más grande que también está partiendo de cero, tal vez más a un nivel de media montaña que a montañismo de grandes alturas, y ahí hay un tremendo desafío en el fondo de cómo entender cuáles van a ser las futuras necesidades y cómo ir a cubrir esas necesidades. Un poco ya la transformación digital la vivimos desde el año pasado, y un poco esto también ha permitido que
una petición, una solicitud que teníamos siempre era de la gente de regiones: oye, por favor, traigan el seminario de medicina de montaña fuera de Santiago. Alguna vez nos invitaron a alguna que otra ciudad en provincia y fuimos con el SEA o a veces con Ernesto y dábamos una u otra charla, pero replicar el seminario completo en otras ciudades era imposible, en el fondo, por toda la logística que estamos explicando. Pero con esto, la apertura digital, el año pasado pudimos llegar no solo a todo Chile, sino que incluso a varios otros países de manera simultánea. Entonces, aquí ya también hay un tremendo cambio que 20 años atrás jamás visualizamos. Entonces, un poco las cosas se están dando como en muchos otros ámbitos de la vida. Esta pandemia nos está cambiando el modo de relacionarnos en muchas cosas, y en esto ha sido súper positivo porque nos ha permitido dar ese salto. Y creo que hay que estar atentos, básicamente eso, es estar con las antenas abiertas, entender cuáles son las necesidades y cómo irlas cubriendo, pero estamos ahí disponibles, y que se vaya sumando más gente al carro es lo más importante. Buenísimo. Sebastián, el futuro, ¿cómo lo ves? El futuro del seminario, tal cual como dice Nico, ojalá estemos muchos años más en esto, tratando de seguir este testimonio como profesores como Ernesto o Claudio Lucero, que nos enseñaron que es clave poder compartir el conocimiento, lo que uno va aprendiendo. Yo creo que la globalización nos ayudó el año pasado, gracias a la plataforma de Full Outdoor, de tener invitados internacionales, lo cual esperamos seguir teniendo siempre. Ya lo que mencionó el Nico, que quiero recalcar, es que el seminario se nutre de sus asistentes, es decir, toda la comunidad de montaña, toda la comunidad que le gusta el outdoor. Nosotros estamos muy atentos a sus inquietudes, a las temáticas que ustedes quieran plantear. En el fondo se pueden contactar a través del Club Andino Universitario o a través del sitio web del Seminario de Medicina de Montaña, que es seminario mm de medicinamontaña.cl, seminariomm.cl, y ahí hay un contacto y ustedes pueden plantear temáticas que les interesen, pueden revisar la biblioteca de videos de versiones anteriores. Entonces yo creo que el futuro del seminario va a ser global, mucho más global, y va a ser el fondo siempre con una red comunitaria como lo hemos tenido hasta ahora, y esperamos siempre el apoyo del Club Andino Universitario, que en el fondo ha sido fundamental en esto. Ernesto, ¿cómo ves el seminario en los años venideros? O sea, si hace 20 años atrás no nos imaginábamos, por ejemplo, hablar en una plataforma como estamos ahora, sí, imagínate lo que podrá ocurrir en 20 años más. Creo que es impensado. Pero claramente son oportunidades nuevas. ¿Por qué? Porque, como decía Seba y el Nico, lo que ocurrió en el seminario del año pasado nos permitió tener dos invitados que hubiese sido muy difícil, si no imposible, tenerlos juntos acá en Santiago. Pero además hubiese sido para un público muy reducido. ¿Qué nos permite eso? Cruzar las fronteras. El año pasado el seminario se hizo internacional, algo que jamás hubiéramos imaginado. O sea, si ya era difícil pensar ir a regiones, ir a otro país rayaba en lo imposible. Sin embargo, ambas hoy día son tremendamente posibles. Y además, quiero reforzar lo que decía Nico y Seba. El seminario partió con temáticas que nosotros creíamos eran las más necesarias en el momento, pero el seminario ha tenido temas que han nacido de la misma gente. Por ejemplo, recuerdo perfectamente el Nico en una ocasión dice: oye, ¿sabéis qué? La selección de escalada de la universidad, he notado que, me preguntan por los dedos, cómo calentar, que las poleas, que los tendones, y hizo una charla justamente orientada al mundo que se mueve en el mundo vertical, a la roca. ¿Cómo hago para que estos dedos puedan estar sanos y puedan rendir el máximo? Pero también tuvimos médicos que trabajan en centro de esquí, hablándonos acerca de la accidentabilidad de la gente que hace snowboard, o los que hacen esquí, o los que hacen freestyle, o los que hacen fuera de pista. Entonces, el seminario se nutre de ustedes que están viendo esta conversación en este momento. Por lo tanto, la invitación, más allá de preguntarnos ¿y qué van a hablar en el futuro?, el desafío es para ustedes. ¿Qué es lo que quieren que el seminario les entregue? ¿Qué temas les gustaría que se aborden? Y eso creo que es un desafío no solamente para quienes estamos aquí, sino también para quienes en este momento están viendo esto.
porque lo hablamos justamente, uno diría así como off the record, hablamos acerca de la salud mental. Es un tema que perfectamente puede estar. ¿Por qué? Porque es actual. Hace 20 años atrás no era tema, hoy sí lo es. Por ejemplo, uno le podría preguntar al Nico, Nico, ya, ok, tenemos claro qué pasó con el COVID-19, pero en este escenario en que vamos a estar todos vacunados, ¿qué tengo que hacer yo si tengo mis 2 vacunas? Y todos los que vamos estamos vacunados, ¿eso nos hace inmune y podemos así hacer lo que sea? Es una buena pregunta. Entonces, las preguntas van a ir cambiando. El año pasado no habían vacunas, hoy sí hay vacunas. ¿Qué cambia en la práctica deportiva si ya estoy vacunado? ¿Tengo que separar a los que están vacunados y a los que no están vacunados? Podría ser una pregunta. Quiero decir que los temas son tremendamente dinámicos. ¿Qué es lo que tiene el seminario por delante? Un desafío junto a quienes lo siguen. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Precisamente estamos compartiendo ahí en el chat de la transmisión, como también en la descripción, está las redes sociales del seminario, y lo acabamos ahí para la gente que lo necesite, el Facebook y el sitio web. Así que ahí está la información. Y ya estamos llegando al final de esta conversación. Fueron muchos meses de poder prepararlo, y queríamos partir de esta manera con ustedes porque para nosotros son un ícono, y es un verdadero privilegio haber tenido la posibilidad de haberlos tenido sentados juntos, y como dice Ernesto, yo creo que la tecnología lo pudo hacer. La tecnología nos pudo juntar y poder compartir no solo conocimientos, buenos recuerdos, buenas recomendaciones también. Así que en esta última ronda es solo agradecerles, pasarles un poco la palabra, y realmente cómo ven también el futuro, no solo del seminario, cómo ven el futuro en general, como esta pandemia, a lo mejor, como dicen, para muchos fue una bisagra, y también nos hizo pensar mucho cómo ver los años venideros. La tecnología se incorporó con todo en nuestros estilos de vida, y tal vez pudiera ser una herramienta interesante para quienes disfrutamos de la vida al aire libre. Así que vamos a dar una vueltita más con cada uno de ustedes, y ahí nos despedimos. Nicolás Tum, quiero agradecer enormemente la posibilidad de tenerte una vez más, de disfrutar tu enorme presentación, y te dejamos la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, como lo comentaba desde un principio en la charla, y un poco como lo hemos dejado ver a lo largo de la conversación, cosas están cambiando. Creo que es fundamental en este minuto estar con el radar abierto, en el fondo, estar entendiendo qué es lo que está pasando, observar, analizar y luego actuar. Yo creo que por ahí va la cosa, en todo ámbito de la vida. Y nosotros como médicos, como lo estamos comentando con respecto a cómo vamos cubriendo las necesidades del seminario, un poco a cómo estamos entendiendo lo que está pasando con la pandemia, y no hacernos esclavos de lo que pensamos o dijimos en algún minuto. Y en eso también, si ustedes ven, la charla que hice a fines del año pasado es distinta con la que hice hoy, y tal vez es muy distinta con la gente. Yo fui muy vocero en la comunidad del mountain bike cuando estaba partiendo la pandemia, y tal vez muchos me dicen, chuta, ahora te diste vuelta la chaqueta. El año pasado decía que nadie podía ir al cerro, ahora dice, sí pueden ir al cerro. Un poco es eso, estamos entendiendo lo que está pasando, lo estamos analizando y estamos actuando en coherencia a lo que está pasando. Obviamente siempre desde una perspectiva solidaria, que es lo fundamental. Entonces creo que ese es el gran cambio que está ocurriendo en este minuto, y como las cosas están cambiando, hay que estar atento, pero tampoco actuar de manera impulsiva, en el fondo, someterle un análisis y luego generar el cambio. Yo creo que esa es como la gran premisa en estos tiempos, y en el fondo adquirir y practicar nuevas habilidades. Esa es una tremenda invitación también en este minuto, en todo ámbito de la vida. Yo creo que si tuviera algo que transmitir, creo que va por ahí la cosa, estar atento, aprender cosas, analizar y actuar. Perfecto, muchísimas gracias. Sebastián Irarrázaval, también agradecer la posibilidad de compartir el día de hoy contigo. Te dejamos ahí el espacio para que nos puedas dar ahí qué ves tú en el futuro en general, y te puedas despedir de la audiencia también. Oye, bueno, gracias Eduardo, a todo el equipo Full Outdoor, y gracias a todos los asistentes, porque eso es lo que más nos motiva en el fondo a participar de esto y a poder compartir en esta comunidad. Ojalá nos encontremos de forma más abierta cuando pase toda esta pandemia. Y personalmente el mensaje que quiero dejar es que, al igual como nos enseña la montaña,
siempre en la vida hay dificultades, pero tratemos de ver a propósito de una dificultad una oportunidad de crecimiento. Esta pandemia nos afecta a todos, nos ha afectado a todos, y tratemos de sacar lo mejor de cada uno a pesar de las dificultades. Tratemos de crecer como personas, tratemos de que a veces uno escucha, quiero volver a como estábamos antes de la pandemia. Yo creo que en el fondo nuestro mayor desafío es que seamos mejores después de esta pandemia, a pesar de todas las dificultades. Entonces, tal cual como nos enseña la montaña, a veces a través de las dificultades sacamos lo mejor de nosotros, y también aprendemos nuestros propios temores, nuestros propios miedos, a cómo manejarlo, y sin duda es una oportunidad para ser mejor persona. Así que ánimo a toda la comunidad. La pandemia en algún momento tiene que pasar, al igual como una tormenta en la montaña, en algún momento tiene que pasar. Aguantemos y saquemos lo mejor de cada uno. Muchísimas gracias, Sebastián. Ernesto Olivares, por favor, tu visión del futuro, y evidentemente agradecer enormemente la posibilidad de que hoy día hayas compartido con nosotros. Yo quiero partir dando gracias. Gracias a Nicolás Tumbok, para no dejar afuera a la mamá, a Sebastián Irarrázaval del Domínguez, a Matías Irarrázaval del Domínguez, al Seba Drago. En realidad, creo que sería malo que yo mencione más personas, porque seguro voy a dejar a muchos afuera. Pero quiero decir algo: si el seminario de medicina lleva 20 años y estamos pensando que va a tener 20 años más, tiene que ver con generosidad. Ninguno de los profesionales que ha pasado por el seminario ha cobrado un solo peso, porque el seminario no tiene dinero. Uno diría, bueno, ahí está la razón. No, nunca fue la idea que nadie tuviese que pagar por esto. Y ahí lo único que nos quedaba era apelar a la generosidad de la gente. Y a medida que pasó el tiempo, nos llamaban y nos decían, oye, ¿sabes que yo tengo un tema? Si le parece, pucha, yo feliz pongo. Hemos tenido nutricionistas, hemos tenido médicos en las distintas especialidades, preparadores físicos. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible construir un mundo en el que con generosidad nos brindemos por aquellos que no pudieron acceder a tal vez muchas de las cosas que nosotros sí hemos accedido. Hacer deporte en sí mismo es un lujo. Quiere decir que estamos sanos. Bueno, en primer lugar estamos vivos, estamos sanos. Tenemos una alimentación que nos permite salir al aire libre y sostener una actividad física. Es decir, creo que nosotros somos tremendamente bendecidos. Hemos recibido un regalo de vida. Y creo que cuando uno recibe un regalo de vida, cuando uno recibe esos regalos gigantescos, no te queda otra que compartir. Y esa generosidad creo que es la que uno ve en Nico, en Sebastián, en Matías, en el Seba y en toda la gente que hace posible el Seminario de Medicina. Y también la gracia a ti, a Eduardo, y a todo el equipo de Full Autor, porque nos permitieron dar un salto cuántico en términos de la cobertura a la que puede llegar el Seminario de Medicina y Montaña. En buenas cuentas, yo la verdad es que aquí soy arroz graneado. Pero los que hacen que esto ocurra son los chiquillos, que son los que finalmente preparan con mucho cariño, lo debo decir, con mucho cariño. Cuando el Nico dice que las fotos tardaban en cargarse, yo me acuerdo una vez, el Seba, no me acuerdo si fue el Seba o el Nico, dijo, ¿sabéis qué? No dormimos nada, pasamos de largo, como si hubiéramos estado estudiando, preparando la presentación. No estaban estudiando para dar una prueba en la universidad cuando eran estudiantes todavía. Se pasaron días preparando la presentación, porque hay un cariño, hay un deseo de que muchos otros puedan acceder a la montaña, pero que además puedan volver a sus hogares para contar su experiencia. Si eso lo logramos sin un solo peso, ¿por qué no podríamos lograr que esta realidad de una montaña sin montañistas se pueda revertir? Yo creo que es posible. Yo creo que veo el futuro con una mirada mucho más de esperanza que tal vez la que tenía muchos años atrás. Y de alguna manera parodiando las palabras de alguien que consiguió algo impensado para Chile. Porque no tenemos nada, lo queremos todo. Y tuvimos un mundial. ¿Por qué no podríamos pensar que sin tener nada, también mañana podemos tener mucho más? Es voluntad, es decisión, es mi decisión, es mi actitud, de nadie más. Si yo decido hoy que voy a ser generoso con el resto, entonces tengan por seguro, no sé si el mundo va a cambiar, pero al menos ese mundo que es el que tenemos cerca, por cierto, se va a ver influenciado por nuestra generosidad. Gracias a todos. Como hubiese dicho el gran Cerati, gracias totales. Bueno, Ernesto, te pasaste. Oye,
Bueno, en lo personal me voy muy feliz y espero que a todos, a todas y a todos les haya encantado tanto como a nosotros poder compartir con estos gigantes tan motivados que nos llenan de energía, no solo de conocimiento. Muchísima suerte en todos los proyectos que vengan. Quédense un minutito más, les voy a pedir un minutito más para poder por lo menos despedirnos personalmente o virtualmente con ustedes para darles las gracias. Y les queremos recordar a todos que mañana a las 10 de las 19 horas vamos a tener nuestra segunda jornada donde el tema es más bien una pregunta, como también queremos tratar de hacerlo siempre. Un parque nacional en Santiago, vamos a tener la posibilidad de poder, nosotros lo colocamos como afirmación en sociedad, un parque nacional en Santiago. Los panelistas van a ser los coordinadores de la campaña Queremos Parque, que es una iniciativa ciudadana que busca proteger 142.000 hectáreas propiedad fiscal en el Cajón del Maipo y crear un gran parque nacional, un tremendo tema, una iniciativa que ya lleva como del orden de 200.000 personas que han adherido. Vamos a estar con cada uno de las organizaciones liderados por Pilar Valenzuela, quien nos va a hacer la presentación. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hubo muchísimos conectados y bueno, les vamos a compartir más información durante los días venideros. Así que chao, chao, nos vemos mañana a las 19 horas.